Bueno, buena vesprada, buenas tardes, arratsaldeón. Gracias a todas por estar hoy aquí, un viernes a esta hora. A veces es difícil y muchas veces se nos olvida lo que es la cultura y, como bien decía Otto, tener a Germán aquí con nosotras hoy, tanto para ellos como para mí especialmente, ya lo iré desvelando a medida que pasa esta entrevista. Es muy importante tenerlo aquí porque de alguna forma, y esto no es para adorarle la píldora o para regalarle los oídos, la gente que trabajamos con adolescentes o con niños y niñas de 12 a 16 y sobre todo gente que también trabajamos con personas mayores, cada vez es más difícil ver casos como el de Germán, ¿no? Que se ve del talento que tiene, se ve bastante de lejos, pero sobre todo quienes lo conocemos un poquito porque hemos coincidido con él, nos damos cuenta que al talento Germán lleva unida también la humildad. Es una de esas personas que escucha más que habla, y eso es motivo de ser sabio o de pretender ser sabio. Y también que lo tengamos hoy aquí en red es especial en tanto en cuanto lo que decía Otto de este trabajo de artesanos, con todo lo que significa red cultural, ¿no? de esa materia prima, de ese café. Pues teniendo la primera obra de Germán, pues para los que nos dedicamos a la plasticidad y a la obra, pues se puede intuir también el cariño que le puede poner, ¿no? Y cuando me hizo esa entrevista, que desvelaremos luego, ves la rigurosidad con la que Germán se toma algo que a priori es un hobby, que puede ser pasión, y que también le preguntaré si esa pasión cree que la puede transformar en un futuro en su oficio. Pero yo creo que, sin más, la primera pregunta para Germán, aparte de darle las gracias por ser yo quien lo entreviste, sería, creo que la básica, y ya veremos lo que se extiende en esta primera pregunta. Debo decir también que ha sido un valiente, porque he tenido las preguntas aquí aposta así y no he sido capaz de bichear, y con su edad estar aquí enfrente de vosotras, aunque sean caras conocidas, los que nos subimos a un escenario o estamos frente a una cámara sabemos de la dificultad. Sin más, la primera pregunta, Germán, sería, cuéntanos un poco qué significa para ti este fanzine o esta obra titulada Golondrinas. Primero, gracias a ti por entrevistarme. Y bueno, este fanzine nace de otra idea que no es exactamente lo que hoy presento. En realidad, el fanzine tal y como lo presento hoy surge un poco más de la casualidad. Pero también he querido buscarle una explicación a por qué es así y por qué quiero presentarlo, aunque no sea lo que yo había pensado en un principio. Yo en un principio quería hacer un fanzine en el que pudiese exponer diferentes poemas de diferentes artistas, tanto del ámbito del slam como de otras facetas. Pero por temas de copyright que estuve investigando después, pues no pude hacer esta primera idea. Entonces decidí cambiar todos los poemas que no podía utilizar por poemas propios y aprovechar el espacio de la entrevista y el espacio de la recomendación de un libro para recomendar a poetas de proximidad que sí que puedo preguntarles personalmente si puedo publicar sus poemas o no. Entonces, después ya de tener todo esto hecho, yo me he preguntado, también a forma de preparación para esta entrevista, ¿por qué estoy publicando este fanzine? Y yo creo que con mi poesía pues que se basa mucho en la parte oral, yo lo que quiero comprobar con este fanzine es si también tiene contenido, si la poesía no se basa solo en mi forma, si mi poesía no se basa solo en mi forma de expresarla, sino que también leída, pues funciona. Y además también sirve como un pequeño recopilatorio de los mejores poemas que voy teniendo según cada temporada. A mí me gustaría que este fanzine se pudiese publicar más de una vez al año con aquellos poemas que más cariño le tengo, porque sí que es verdad que hay en algunos micros abiertos más de confianza o que asisten menos personas o personas de más confianza, que hago poemas que son
podríamos decir, mejores a vista del público general, y otros poemas que a mí me gustan más personalmente o sencillamente que me he divertido haciéndolos y que no tienen ese valor literario. Entonces me gustaría pues que este fanzine sirva para eso, para poder ir guardando todos esos poemas que o más me gustan a mí sentimentalmente o que creo que tienen una mejor acogida. Me gusta mucho este chico. Ha dicho, fijaos, me puse a investigar, cosa que también con esa rigurosidad que decía al principio, ¿no? Incluso me acuerdo de una de estas que me escribió por WhatsApp y me dijo, oye Pablo, pero es que acabo de ver la primera página de tu libro y pones aquí esto del copyright, que si yo ahora voy a vender esto y tal. Yo le dije, ya, pero si yo doy permiso, tú lo puedes hacer y tienes mi permiso para hacerlo, ¿no? Y me viene muy bien la palabra que ha dicho, slam, y esto que dice de presentarse a micros abiertos y ver lo que le puede gustar a la gente en contraposición a lo que le puede gustar más a él. Yo conozco a Germán porque un día fuimos Isa García y yo a hacer una presentación de Slam Poetry Santaco, el slam que llevamos, y estaba él allí. Yo recuerdo que era un día muy triste, estaba amenazando lluvia y tal, y casi que nos perdimos y nos costó llegar y ya íbamos un poco torcidos, con el gesto torcido. Pero de momento llegó Germán, se nos presentó, nos dio la mano, hola, ¿qué tal? Y fue como, iba a ser nuestro compañero de escenario, pero a la vez se encargó rigurosamente de decir, bueno, si queréis podéis comer porque ahora esto quizás se retrase un poco, cuando queden 10 minutos voy, si no os molesto os digo, oye chicos, ¿estáis preparados? Claro, puedes decir, wow, pues es un chico con interés, pero claro, subimos al escenario y vemos que empieza su primer poema y puedo garantizaros que yo estaba aquí, Isa García estaba aquí y Germán estaba en el medio con el micrófono, fue decir los 2 o 3 primeros versos, hicimos así los dos. Nos miramos mutuamente y yo reconozco que yo tuve que cambiar mi poema después de ver el primer poema que hizo él. Es decir, vimos un nivel que no nos esperábamos para una persona de 16 años, ¿no? Entonces, con esto del slam, de los micros abiertos y de la declaración de intenciones, de decir, bueno, es que quiero ver, porque creo entender o quiero entender que ha sido eso, quiero ver si mis textos, aparte de la oralidad, se mantienen en el papel, que eso es muy importante y hay muchos slammers y muchas slammers que no lo tienen en cuenta, que son muy buenos escénicamente, pero el texto no se sustenta en un papel. Por lo tanto, mi siguiente pregunta sería, ¿con qué poeta, artista, estilo literario o vanguardia artística te reconoces o te gusta, por citar? Pues esta pregunta es muy difícil. Sobre todo porque mi bagaje literario es escaso. Entonces, yo empecé descubriendo la poesía. Bueno, yo empecé escribiendo, pues simplemente escribiendo sin basarme en nada. Y entonces he ido conociendo, podríamos decir, de la poesía más básica o la más prosaica a poesía más compleja. Entonces, sí que conforme he ido conociendo, pues he ido escalando de niveles y he ido conociendo distintos estilos. A mí el estilo de poesía que me gusta es poesía muy encriptada y poesía que sea en parte que pueda parecer poesía surrealista, pero hay poesía surrealista que tiene que crea unas imágenes que, aunque para el autor no tengan que significar nada o signifiquen algo, al estar tan encriptada, para ti puede significar una cosa totalmente diferente y se puede seguir interpretando. O sea, no es poesía que no signifique nada, es poesía que significan muchas cosas, que es muy interpretable y eso me gusta mucho. También una cosa que tiene mucho que ver con eso es que yo, cuando leo un poema, nunca voy a buscar qué quería decir el autor. Esos los comentarios de texto donde pone el autor quería decir, no sé, me da igual. O sea, a mí lo que me importa es mi lectura del texto. Y pues o sea, como vanguardia o como estilo literario no tengo ninguno preferido. Sí que, pues, del mundo del slam, el poeta con el que más me identifico o el que más me gusta eres tú. Y después, tras la entrevista que tuvimos,
tú dijiste que tu mayor inspiración era Panero, Leopoldo María Panero, y entonces yo pues me he ido informando y aunque aún no haya leído mucho, pues me gusta ese estilo. Entonces, de momento esa pregunta no está muy definida, pero bueno. Está más que respondida citando a Leopoldo María Panero y su locura. Vale, esta no sé si es más fácil o más compleja que la anterior, aunque creo que sinceramente ha quedado bastante respondida porque sobre todo lo que nos muestra Germán es una sinceridad. Dice que no tiene bagaje literario, pero creo que es un gran devorador de poesía. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué pretendes, o mejor dicho, por qué escribes tú? Es más difícil todavía la pregunta. Sabiendo y teniendo en cuenta la sinceridad que nos acabas de brindar, diciendo que ni vas a buscar qué significa, o mejor dicho, qué se inventa la crítica muchas veces sobre lo que significa, sino que a ti te llama, y lo que a ti te llama es conseguir una empatía. Sin saber qué está pensando, con ese surrealismo o ese mensaje encriptado lo haces tuyo. Y eso puede ser poesía, la empatía pura y dura. Pero tú, cuando escribes, ¿por qué escribes o qué pretendes cuando escribes? Pues yo escribo principalmente porque necesito escribir, porque es mi manera de expresar lo que siento y yo necesito expresar lo que siento y es como yo lo quiero expresar de esa manera. También siento que para ser algo más que... Bueno, no sabría cómo expresarlo. Para ser algo más que la experiencia vital tienes que hacer arte. Tienes que saber explicar y tienes que querer explicar lo que sientes. Y bueno, escribo también por el arte en sí, por hacer arte, es una cosa que me gusta. Y digo arte no de forma, no por decir que mi poesía es arte y la de otras personas no, sino porque yo creo que todo el mundo que hace arte pensando que hace arte, o todo el mundo que hace poesía pensando que hace poesía, lo está haciendo. El término arte y el término poesía como criterios de ser arte buena para mucha gente o buena para la crítica, o poesía buena para mucha gente o buena para la crítica, pues no estoy de acuerdo con ese término. Entonces tenía que aclararlo para que no parezca que yo digo que hago arte porque crea que mis poemas son buenos. Eso, simplemente lo hago porque creo que necesito hacerlo y lo he hecho desde hace mucho. O sea, no sé desde hace cuánto, pero... Define mucho, porque con 16, como me digas Ya. que estabas en el vientre de tu madre y ya No. soltabas... Desde hace mucho, desde hace mucho a lo mejor no es la manera de decirlo, desde muy temprana edad. Ujú. No sé, desde antes todavía, desde los 12 años o algo así. Lo único que, claro, nada que ver con lo que hago ahora, que tampoco es que sea mucho mejor, pero por lo menos tiene una intención más allá del sacarlo de dentro. Eso sería mi siguiente pregunta. Yo, el cariño que le tengo o la admiración que tengo a Germán, porque de alguna forma me veo identificado, ¿no? Con esa edad puede ser el rarito de clase, el rarito del grupo, y puede ser que no tenga a nadie con quien compartir. Estando en una ciudad quizás es diferente. Nosotros venimos de un pueblo y ahí, en mi caso, y hace bastante más tiempo lo tenía complicado. Mi pregunta sería, si compartes con alguien de tu edad, amigas o amigos, esto, ¿y qué te lleva a escribir? Aparte de querer hacer arte sin el sentido burgués de la palabra, como bien has explicado. Solo un inciso, lo de la ciudad era por mí. Sí. No, es que soy de donde pueblo. vinisteis a hacer Sí. entonces muy ciudad. Y eso responde a la pregunta, o sea, no conozco a nadie que haga esto. Bueno, la chica que estaba con nosotros sí que es de allí, sí que hace poesía, pero no comparto con nadie mis inquietudes sobre la poesía. Sí que igual hablo mucho de poesía con personas a las que no le interesa, pero digamos que en mi ambiente no hay mucho interés por la poesía. ¿Decía algo más la pregunta? Sí, a la hora de escribir, el motivo, aparte de por querer hacer arte, ¿cuándo sueles escribir? ¿O por qué sueles escribir? ¿Has dicho para soltar o para...? Pero... Pues empecé escribiendo cuando me veía desbordado por los sentimientos, pero ahora ya escribo siempre. O sea, escribo, bueno, a lo mejor también cuando o tengo muchas cosas que hacer y me veo desbordado,
o no tengo nada que hacer y lo utilizo. Cuando no tengo nada que hacer lo hago más como arte y cuando tengo muchas cosas que hacer como forma de sacar mis pensamientos. Hay una pequeña anécdota que... Por favor. Bueno, yo he traído un poema por si luego me da tiempo a recitar. A mí me pasa que cuando hago poemas, siempre el último que hago para mí es el mejor. Y entonces, pues hoy he traído poemas que tengo hechos a mano, porque no me ha dado tiempo a pasarlos a ordenador, que siempre os traigo impresos, siempre os llevo impresos a los sitios. Y uno de los poemas que tengo aquí, bueno, lo voy a sacar un momento. Y lo vas a leer si quieres ahora mismo para comprobar in situ esto que estás diciendo. Vale, este poema, bueno, primero explico la anécdota y luego lo leo. Este poema viene, lo hice en clase de biología concretamente. Vi un gráfico, que no sé si desde atrás se ve, pero es este. Bueno, algo parecido a esto, porque está en el libro, yo dibujar no es lo mío. Y entonces, pues, como no sabía qué hacer, pues decidí hacer un poema sobre el gráfico. Sobre el gráfico, que luego acabó siendo, o sea, es un poema que se basa en ese gráfico. Escribí la primera frase que dice el negro ahoga al rojo, que en un principio era el negro gana al rojo, pero al final lo cambié, y acabó siendo un poema de la guerra civil. Dice: el negro ahoga al rojo, el negro noche al rojo tarde, la negra sangre a la roja carne, el ruido negro de un disparo, madre, vence al puño rojo libre, el ruido negro de un disparo, hijo, enmudece el rojo del alba, agujeros negros, 38 horizontes se abren paso entre una roja espalda y un rojo pecho, manchando los blancos impolutos libros de historia, manchando una memoria, manchando el poema. Pues eso es. Claro, la siguiente pregunta me viene al pelo y va un poco enlazada con la anterior. ¿Te sientes distinto / diferente a tus compañeros, compañeras? Punto. ¿Es duro, difícil, etcétera, etcétera? Me siento diferente, sí. Me gusta sentirme diferente también. ¿Y es duro? Pues no. Puede haber sido duro antes, pero no no porque nadie me dijese nada ni porque yo haya estado nunca solo, sino porque que la gente sea diferente a mí son demasiado diferentes a mí. Entonces no es porque yo me sienta aislado, sino porque en realidad el sentimiento de querer estar aislado porque la gente con la que deberías compartir tu tiempo no tiene nada que ofrecerte, entre comillas, que no tienen nada en común conmigo y ni yo quiero tenerlo en común con ellos, pues a veces es... O sea, es como un poco de desilusión en las personas, pero para mí personalmente no ha sido duro. Además, siempre he tenido amigos, pocos, bien escogidos, pero amigos sí he tenido. O sea, no, duro no ha sido. Un sueño. Un sueño así, sueño de futuro. Sueño que tengas. Pues no sé. Me gustaría poder seguir escribiendo siempre y poder seguir escribiendo siempre con el sentimiento de lo que he dicho, que el siguiente, o sea, el último poema siempre sea el mejor que he hecho. Aparte de las golondrinas, que lleva por título este fanzine, ¿tienes otro símbolo o elemento particular, subjetivo, que salga mucho en tu poesía? Pues yo creo que no. Hablo mucho de oscuridad y de sangre y de... Yo también. Pero porque me gusta, no sé, me parece que la tristeza, la sangre, la oscuridad, todo eso
es más bonito que la felicidad, aunque para una persona, aunque para cuando lo estás viviendo no sea, pero cuando tú quieres explicar algo a las personas, de verdad es lo que te hace conectar contigo mismo y con el resto de personas, la tristeza, creo yo. Y entonces solo eso, utilizo todo lo que tenga que ver con cosas tristes y así. ¿Qué significan para ti las golondrinas? Para mí las golondrinas, desde que empecé con la poesía, pues me he dado cuenta de que las golondrinas para mucha gente significan muchas cosas diferentes. Entonces para mí las golondrinas significan poesía. Como digo en la introducción, que actúa un poco como prólogo del fanzine, digo, desde las oscuras golondrinas de Becker, pasando por la hegemonía de las golondrinas de Pavlovsky y hasta el Volat golondrinas volat, con el que el payaso manchego despide los Poetry Slams de Barcelona, pues cada poeta y cada persona le da una interpretación diferente a las golondrinas. Además, también me parece bonito que las golondrinas para mucha gente también signifiquen libertad, porque para mí que mi símbolo de poesía y el símbolo de libertad de todo el mundo o de mucha gente sea lo mismo, pues significa algo. Yo creo que ahora que he establecido y que ha respondido a qué es o qué son para él las golondrinas, si te apetece podrías compartirte con nosotras con alguno de los poemas tuyos que hay en este fanzine también, como para cebo, para vender un poco. Voy a leer el poema que está en el dorso, que es también un poco como la contraportada, es lo primero que yo leería si tuviese que leer este fanzine, y también es el último poema de los que hay aquí, por eso está detrás, porque es el que más me gusta, y dice: poesía no son poetas ni lágrimas de tinta, lágrimas de sangre o lágrimas de pena, no son lágrimas de alegría, no lo son. Poesía no es positivismo, poesía no es negatividad, poesía no es esto, no son versos centrados en la página. Poesía no soy yo, poesía es vida, vida, silencio, el silencio más largo y ruidoso, el único silencio, en el corto y blanco ruido de la muerte, en el corto y blanco ruido de la mente. Poesía es silencio, poesía es un silencio pensativo, en el corto y blanco ruido de la muerte, en el corto y blanco ruido de la mente, en el corto y blanco. Cuando decía que me hacía mucha ilusión estar con él aquí, con vosotras, es porque últimamente se suelen ver como niñas o niños prodigio, ¿no? Pero se suelen perder porque son conscientes de que son diferentes a la gran mayoría, sacan pecho y alardean de. Pero cuando también he dicho que lo poquito que conozco a Germán mira y escucha más que habla, es porque luego es capaz de hacer estas cosas sin darle más importancia que la que tiene, que es la de compartirse. Ojalá no me equivoque, creo que no me equivoco cuando echo el ojo a alguien así, y él ha dicho que quería leer la contraportada. Ahora mi pregunta de rigor sería: ¿por qué Elvis en la portada y por qué un fanzine o un formato fanzine para presentar este primer trabajo? Elvis en la portada en realidad es una tontería comparado con todo lo que llevo diciendo. Elvis está en la portada porque es un collage que hizo Irene, que está allí al final, la chica de gafas. Y yo es que me enamoró este collage, no sé. Y simplemente es por eso, porque era el fanzine. En un principio pensé que iba a hacer 4 fanzines al año, pensé que este sería el de verano, y esta imagen pues tenía que ver con el verano y me gustaba simplemente. Por eso también detrás hay una imagen de arena,
Y el formato de fanzine, pues como en realidad iba a ser para recoger diferentes poemas, me parecía que era la manera de llegar a más personas. También es una cosa que se suele hacer es cuando tú vas a un micro abierto, pues siempre hay mucha gente que vende sus trabajos. Y yo quería tener algo para poder ofrecer a las personas que les guste lo que hago. Porque, no sé, me parecía que si a alguien le gusta lo que hago, también lo puede ver en formato papel. Tampoco es más también por el formato, por el diseño, por poder diseñar algo así, aunque sea algo corto, pues tiene bastante diseño dentro de lo que cabe, aunque sea todo prácticamente por dentro en blanco y negro. Todo está hecho a medida y hay partes hechas a mano también, algunas letras, algunos títulos. Todos los títulos que están hechos con sellos, de verdad están hechos con sellos y luego están escaneados y puestos. O sea que era básicamente eso también, porque siempre me ha gustado y siempre uno de mis sueños, que antes no se me ocurría ninguno, pero ahora se me ocurre otro, es dedicar cosas. Yo cuando veo que la gente dedica libros o dedica alguna cosa, no sé, a mí me gusta mucho. Y entonces decidí incluir una postal dentro del fanzine por si a alguien se le ocurría y quería que le dedicase el trabajo. Y ya está, básicamente también es mucho por amor al arte, porque los estamos vendiendo al precio de impresión, o sea, en beneficio cero. Y es simplemente porque me apetece, igual que comparto cuando recito, también quiero compartir con algo que se quede y que se pueda guardar, que se quede también, que se puede quedar si uno quiere, y si uno no quiere, pues lo puede tirar. Quiero decir, algo que no sea un libro, que no suponga mucho gasto, pero que sea una parte de mí, que alguien se puede llevar con él o con ella. Pues cuando él acaba de mencionar ahora el trabajo que eso conlleva, ¿no? Ese trabajo artesano de ese sello, de coger el sello, escanearlo, de tomarse el tiempo para hacer las cosas a mano, pues me viene como nexo de unión para la siguiente. Un oficio. Un oficio... Donde te veas o que te gustaría ejercer. Mi oficio que me gustaría ejercer sería el arte. Yo, según en qué momento estoy, pues me gusta más un arte u otra, pero sí que el arte es una cosa que yo necesito en mi vida, y eso es como la gente que le gustaría que le pagasen por comer o por dormir. A mí me gustaría que me pagasen, o poder, ya no que me pagasen como un artista demasiado vendido, porque luego eso al final pues corrompe y además no es más por, o sea, los artistas, y sin meterme yo en ningún sitio que no quiero, los artistas que venden normalmente no es porque no tienen esa conexión con las personas, y además pues tampoco es el estilo de poesía que a mí me gustaría hacer. Entonces a mí me gustaría que me diese para vivir, que mi arte me diese, pues eso, para poder vivir como sea, pero haciendo arte. ¿Quién creen que eres? La gente que te conoce. ¿Quién creen que eres? ¿Que me conocen a qué nivel? Porque... Elige el nivel. Si personas que me conozcan... ¿Cómo crees que te pueden definir la gente que te conoce, o por la superficie o quizá un poquito más? Gradúo en partes. Sí. Las personas que me conozcan del todo, mis padres y mi familia cercana, que me conocen pues como soy de verdad, no solo como yo dejo que me conozcan. A partir de ahí soy muy opaco, quiero decir. Fuera de ese nivel, el resto de personas o creen que me conocen y no me conocen, o no creen que me conocen y
Sencillamente, pues solo conocen lo que yo quiero que conozcan. Yo, excepto con mis amigos más cercanos, aunque tampoco me conozcan perfectamente, porque pues yo siempre me guardo un poco para mí, como todo el mundo creo que hace, pero fuera de ese círculo yo intento ser bastante reservado, pasar desapercibido, no me gusta destacar. A lo mejor de ahí surge que a mí me guste hacer poesía. De vez en cuando, pues gritar un poco y soltar todo lo que no dices, normalmente a personas que no conoces y que pueden empatizar contigo, te están entendiendo, ves los ojos que están conectando contigo y que de verdad te están escuchando, pero luego no tienes que hablar de lo que acabas de decir. ¿Quién eres? Pues soy eso, no saber qué soy. Es lo mejor que tengo, creo yo, no saber ni querer saber qué soy. Yo creo que nadie quiere saber, o sea, nadie puede saber quién es del todo, no te puedes conocer a ti mismo del todo, y eso es lo mejor que puedes tener contigo mismo, no conocerte del todo ni intentarlo, porque intentarlo es frustrarte. Yo intento conocer mis sentimientos, intento entender las cosas que puedo explicar con un poema o que puedo... Bueno, más que intento explicar, intento que la gente entienda esa superficie, lo que yo veo. A mí me gustan los sentimientos tal cual, no necesito ahondar en de dónde viene eso. Creo que en realidad no tenemos que saber quiénes somos del todo, porque si no sería muy aburrido. Cuando hice el taller de creación literaria, hicimos un ejercicio que consistía en describir el mundo. Y que luego, pues, cuando haces ese ejercicio, cambias el mundo por ti mismo y es como si te estuvieses describiendo a ti mismo. ¿Te acuerdas de lo que pusiste? Me acuerdo de lo que puse porque fue muy acertado. Yo puse: el mundo es luz, el mundo es oscuridad, el mundo es percepción. Y yo creo que eso es lo que soy. Según quien me mire y según cómo me mire yo mismo, pues soy luz o soy oscuridad. Si miras mis poemas, soy oscuridad solo, pero... Una palabra dentro de la poesía que te guste, que simbolice, que la leas y te identifiques con ella. Una palabra. Al igual que hemos hablado antes de las golondrinas, una palabra que de alguna forma la utilices tú como comodín y empieces a hacer este simbolismo que pretendes hacer. Pues, como decía antes, yo creo que una de las palabras... Bueno, tendrían dos palabras que me gustan y una que no me gusta nada. Las dos palabras que me gustan son, como he dicho, negro y sangre. Son palabras que yo cuando veo eso, o negro, sangre, muerte, o olvido, algo así, yo cuando veo eso en un poema creo que me puedo sentir que se identifica más con mi arte. No es que yo esté en un círculo de oscuridad toda mi Planeando un vida. asesinato y todo esto ya, te entiendo. Pero siento que esa poesía puede conectar más conmigo. Y una palabra que no me gusta nada, pero porque se oye muchísimo, es yacer. Yo cuando en un poema leo yacer no me gusta. Me tira para atrás, porque es... no sé. Está forzado, sí, nacer, ¿no? se usa muchísimo. Vale. Antes de hacerle 3 últimas preguntas, me gustaría preguntaros si alguna de vosotras tiene alguna pregunta para él. Les gusta más escuchar que a mí, ¿eh? Yo ya estoy hablando mucho. Venga, pues si no es así, o si alguien quiere levantar la mano cuando se le ocurra, adelante, ¿vale? Entramos en una que no sé con cómo la responderás, pero yo la lanzo. Proceso de creación. ¿Cuál es tu proceso de creación? Ejemplo, escritura automática. Me voy a sentar y en el momento empiezo a escribir o a teclear, no vale parar hasta que diga aquí. O vamos a escribir un poco, lo dejamos en barbecho, retocamos, reconstruimos, quitamos de aquí, ponemos de allá, trabajamos desde un boceto automático y luego le damos...
Pues varía mucho. Yo normalmente, ahora estoy probando otros métodos porque me parecen, por ejemplo, el de este gráfico, pues es básicamente ver algo, cualquier cosa, describirla de una manera un poco poética y a partir de ahí intentar explicar una cosa que no tenga nada que ver. Pero yo lo que suelo utilizar normalmente es escritura automática, pero no, a partes. Suelo escribir por estrofas. Entonces escribo estrofas de lo que siento en cada momento y luego las acabo combinando. Yo todas las estrofas que escribo las voy guardando y luego llega un momento en el que, pues, si tengo que hacer un micro abierto o cualquier cosa, ahora por ejemplo en el fanzine por primera vez he dejado estrofas sueltas. Hay 3 estrofas que están escritas en la misma página pero que no tienen nada que ver. O sea, son 3 estrofas sueltas, pero yo normalmente cojo las estrofas que están sueltas y las intento ordenar conectándolas, y esa suele ser mi manera de escribir, pero intento cambiar esa manera porque creo que se obtienen resultados más interesantes cuando no escribes de forma automática y cuando cada metáfora la intentas componer y luego la descompones y la vuelves a componer y así sucesivamente, pues se crea algo que va más allá de explicar lo que sientes. Podríamos decir, pues, proceso de creación, experimentación. Sí. ¿No? Muy bien. Oh. Hablando del proceso y de lo que decía antes, que le gustaría ganarse un poco la vida con el arte, escribiendo. Quiero hacerte una pregunta. Si a ti te gustaría, ahora es el lado que te gusta, lo que te gusta expresar, pero si llegara alguien y te contratara, te pagara por escribir algo que no sientes bajo petición, sería... Eso es una cosa sobre la que he estado reflexionando. Yo hace, no sé, un par o 3 de años, o uno, quería hacer dirección de cine. Pero me he dado cuenta de que ese tipo de arte no la siento para mí, porque controlas una parte de la obra, normalmente, a no ser que te dejen mucha libertad, controlas una parte de la obra que normalmente no es la más importante, porque el guión está expresando lo que la persona que lo escribe siente con su literatura. Luego, la iluminación también expresa sentimientos, pero la dirección de cine, los planos también expresan sentimientos, pero no acaba siendo una obra en la que expreses tus propios sentimientos. Entonces, me gustaría vivir de mi arte, pero de mi arte como expresión de mis propios sentimientos. Tenemos una segunda pregunta por allí. ¿te ha estudiado escribir o te ha tardado más? Estudiar el científico. Sí, hago el bachillerato científico. Pues yo creo que solo me afecta porque me quita tiempo. Pero por lo demás podría estar haciendo eso quiero decir, a mi poesía tampoco le afecta mucho. A lo mejor si estuviese haciendo otra cosa en la que leyese más, cambiaría más mi forma de escribir y la cambiaría más a menudo. Pero realmente escogí también el bachillerato científico, esto merece una explicación, porque primero no sabía qué iba a hacer. Me iban muy bien todas las asignaturas, sacaba muy buena nota ahora también, pero menos. Y entonces decidí que iba a hacer ese porque era el que yo creía que me daba unos conocimientos más amplios. En realidad he aprendido bastantes cosas sobre, pues, cosas que pueden hacer que en la vida no te engañen, con según qué cosas que se pueden explicar y que sean mentira. Pero eso, no creo que me afecte mucho. Bueno, sí que a veces, a lo mejor ese sentimiento de frustración con que no me guste lo que hago, que también lo escogí porque no había nada que me gustase. De las opciones que había, no había nada que yo quisiese hacer. Entonces, yo creo que ese sentimiento de frustración a lo mejor motiva que mis poemas sean más oscuros, pero a lo mejor no lo sé. No había bachillerato artístico en tu instituto.
No, pero además tampoco me Eso convence. hay que apuntar. Ah, tampoco. No, porque estaba el artístico, el artístico escénico y el artístico no sé qué. Entonces en todos hay asignaturas que no me gustan. Y luego los ciclos, solo había uno que me gustase, que está demasiado lejos de mi casa, como a 2 horas en tren, y por eso acabé escogiendo el científico, pero no... Eso, no tiene... No es que no... O sea, no es porque no haya habido la posibilidad de coger otro físicamente, porque estuviese... Bueno, el ciclo sí que está demasiado lejos, pero tampoco me arrepiento de la decisión que tomé. ¿Qué esperas de ti mismo? Pues de mí mismo, inocente. En un futuro cercano, más o menos cercano. Termina el bachillerato, universidad, y ahí está Germán. Pues yo creo que eso, inocentemente, como todo el mundo, espero no cambiar, pero eso no va a pasar. Porque a mí me gusta cómo soy ahora o cómo me veo ahora y me parece que que si cambio, pues no va a ser a mejor. Pero como eso nunca... No porque no va a ser a mejor para mí, porque estoy en un punto de balance entre lo bueno y lo malo bonito. Y yo creo que, o sea, me gustaría seguir igual, sé que no voy a ser... Y a otros niveles, a nivel de poesía, me gustaría seguir escribiendo lo que vaya sintiendo en cada momento. Y pues a niveles de estudio profesional no tengo ni idea. O sea, tengo confianza en que se irá viendo. Penúltima pregunta. ¿Futuros proyectos artísticos / literarios? Pues futuros proyectos a corto plazo. Voy a empezar a participar en slams. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Se te podrá ver en Slam Santaco? Se me podrá ver, si consigo inscribirme, se me podrá ver. Pues eso sería una parte. Luego estoy también he hecho una participación en el concurso de Lletres Joves de Horta Guinardó, que acaba las inscripciones el 30 de septiembre, o sea que ya lo he hecho, ya no es un proyecto próximo, pero bueno, me gusta muchísimo ese poema, lo único que como piden exclusividad pues no lo puedo hacer. Y ya está. Luego, después de ahí, confío en que la poesía me lleve a mí y no yo a ella. Que según como evolucione mi poesía, pues haré algo o haré otra cosa totalmente diferente a lo que hago ahora, no sé. Es la última. ¿Qué es la poesía para ti? La poesía para mí es pues lo mismo que yo. La poesía es luz y es oscuridad. Y es mi manera de expresarme, mi manera de sangrarme y pues es una necesidad, es algo que ni siquiera sé qué es, pero sé que necesito hacerlo. Es como si tuviese una voz en mi cabeza que me va diciendo lo que tengo que escribir y cómo traducir lo que siento en algo escrito. Bueno, yo creo que si él quiere podríamos terminar este pequeño encuentro de charla con un poema suyo. La última pregunta que le haría yo es si va, porque ya lo ha dicho, si va a seguir participando y a exponerse, es si estás preparado. Yo creo que sí, pero él supongo que se podrá extender un poco más en la afirmación, si es así, si está preparado para las críticas, porque las habrá. Es una de las cosas en las que tampoco pienso mucho. Yo, preparación para las críticas, pues no creo en realidad. Yo soy una persona sensible a las críticas, pero según sucedan, pues se irá viendo. También depende de quién, y depende de cómo, depende de cuándo, y depende que critiquen, si me critican a mí o critican mis poemas. Yo creo que decir que un poema
es malo, por ejemplo, o que un poeta es malo, es de poco, no sé si de poca empatía o de poco nivel de pensar más allá. Porque que a ti no te guste, yo, igual que me pasa con el arte y con la poesía, yo no voy a decir nunca que un poeta es malo. A mí puede no llegarme un poeta, o me puede parecer que es un poeta muy prosaico, que a mí personalmente la poesía demasiado prosaica pues no me gusta tanto, pero si haya gente con la que empatiza, o incluso si no hay y solo empatiza con él mismo, pues no entiendo por qué alguien tiene el derecho a decir que es un mal poeta. Pero críticas a mí personalmente, pues si vienen, pues se irá viendo también. Todo en mi vida, después de esta entrevista, pienso que es un se irá viendo. Pues nada, yo creo, bueno, agradecer a Germán que esté aquí, que haya estado dispuesto a estas preguntas que no sabía de antemano. Es curioso el caso de Germán porque siempre que ha venido a algún evento aquí en Red o algún evento mío, el caso es el contrario a lo normal o lo lógico que es que los padres arrastren al hijo, sino que el hijo arrastre a los padres. Tendrá que ser así porque ellos tendrán que firmar un papel en caso de que quiera participar en los slams por derechos de imagen y todo esto, pero se agradece que sea el niño, entre comillas, quien arrastre a los padres a eventos culturales. Germán creo que es una de las poquitas personas que para la gente pesimista da un poco de luz, cogiendo el hilo de oscuridad y de luz. Es muy importante, esto es algo personal, que mantenga esa humildad, los pies en el suelo, pero creo que tiene criterio suficiente para hacerlo y estando predispuesto a seguir adelante, lo único que creo que puede cerrar esta especie de charla, tertulia, para conocerlo un poquito más, sería si quiere recitarnos algún poema de los últimos, ya que dice que le gustan los últimos y eso es por la satisfacción de sentirse insatisfechos siempre con el poema. Elígenos uno, por favor, y terminamos con un poema de Germán. Estoy buscando uno, voy a ver este, si me convence, y si no buscaré uno en el libro. Vale, voy a hacer este. Quiero decir que igual que he dicho que antes que hay expresiones que se utilizan mucho, últimamente estoy utilizando demasiado la palabra alba en mis poemas, pero solo quiero matizar por si alguien se da cuenta. Vale, estaba mirando qué había detrás. Dime que el amor a primera vista no existe para que pueda fingir que lo que me enamoró fue tu voz. Dime algo y déjame que te dé la razón, como la noche lo hace con la luz al alba, como mi alma lo hace con mis sueños malva, como mi pecho lo hace con tus blancos latidos. Háblame, cántame, condúceme, deja que me resista, sabiendo que lo conseguirás por diversión, por morbo. Enhorabuena a todos y todas por ser privilegiadas en conocer un poquito más a Germán, sobre todo las compañeras y los compañeros que no lo conocíamos. Ya se está escuchando su nombre en el slam porque hay mucha gente que lo quiere conocer. Creo que no es una persona pedante, sino que tiene esa humildad, que su mirada es serena y es de querer aprender con H, de querer coger aquello que le dé la gente. Creo que es un alma limpia y está en él corromperse o no. Así que muchísimas gracias, Germán, por abrirte Gracias a ti. a nosotras. Y nada, ahora micro abierto, descansamos un poquito, le compramos quien tenga bien la primera obra y ha sido un placer desvirgarnos con Germán. Muchas gracias. Vale, merci. Quería hacerte un regalo, y a Irene también, por favor, ¿puedes venir? Por vuestra colaboración y vuestra confianza, ahí viene,
ahí viene